Voy a pedir que abran sus Biblias y los que lo mantengan abierto. I'm going to ask you to open your Bibles and to leave them open. Segunda de Crónicas, capítulo 7, In 2 Chronicles chapter 7, del 1 al 3. we're going to be reading from verses 1 through 3. Hoy es parte número 2 de una serie que comenzamos la semana pasada llamado Prioridades Cristianas. Today's the second part of a series that we began last week that's entitled Christian Priorities. Creo que en esta semana parte número 1 y parte número 2 estarán disponibles vía podcast. I think this week parts 1 and 2 will be available via podcast. Los que puedan, los que no son parte de, los que no saben lo que es un podcast, For those that don't know who a podcast is, which someone es is una admitting. manera de escuchar el audio a través del internet. It's a means to listen to the audio message on the internet. Estén al tiempo, mantén su vista sobre la página Facebook de la iglesia So pay attention to the Facebook page, y estaremos Church. dando más información and we'll have more information there acerca del podcast. about the podcast. Pero comenzamos hablando acerca de que el amor es una prioridad. We began speaking about the priority of love and how it is the priority. Sin el amor, Without love, nada se puede considerar ganancia. we cannot gain anything. Vivimos que tenemos que primeramente amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, mente y fuerza. First, we have to love God with all of our heart and our soul and our minds and our strength. Y segundo, tenemos que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. And secondly, we have to love our neighbor as ourselves. Y hoy vamos a entrar en la segunda prioridad que tenemos que tener como creyentes y como iglesia. Today, we look at the second priority that we need to have as a believer and as a church. La adoración tiene que ser una prioridad. Worship has to be our priority. Lo voy a decir una vez más. I'm going to say it one more time. La adoración tiene que ser una prioridad. Worship must be a priority. Hemos escuchado historias de los días de antes, We've heard stories about the days of old como Dios se movía, and how God used to move. avivamientos que duraban semanas. Revivals that lasted for weeks. El Espíritu de Dios se movía de manera especial y sobrenatural. How the Spirit of God would move in a special and Familias supernatural way. restauradas, Families were restored in those times. milagros vistos con los ojos. Miracles that were seen. Y aquí tengo que aclarar y mencionar. And here I want to clarify and mention La Biblia dice que Dios Cristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. that the Bible says that God is the same yesterday, today, and forevermore. Quiere decir que el poder de Dios y el deseo de Dios de bendecirnos a nosotros no ha cambiado. Which means that the power of God hasn't changed, nor his desire to bless us. La habilidad de Dios para proveer para su pueblo no ha cambiado. The ability for God to provide for his people hasn't changed. El deseo de Dios de hacer milagros en la casa no ha cambiado. The desire that God has to make miracles happen in your home hasn't changed. El poder y el deseo de Dios de romper cadenas, romper ataduras, The power of God and the desire to break chains and bondages, para traer libertad, to bring freedom, para unir familias, to bring unity para to traer families, sanidad física, to bring physical healing, emocional, emotional healing, mental, mental healing, para hacer el milagro que usted necesita. to make the miracle that you need. No ha cambiado, That hasn't changed porque Él no ha cambiado. because he hasn't changed. Entonces la pregunta tiene que So the ser, question has to be, ¿qué ha cambiado? what has changed? Que ya el poder de Dios no se ve como se dice que se veía en los días de antes. That we don't see the power of God as they say, as we used to see. Y yo estoy convencido And I'm convinced que el cambio está en nosotros. that the change is in us. Estoy convencido I'm convinced que durante la adoración, that throughout worship, mientras se estaba moviendo la mano de Dios, while the hand of God was moving, habían personas en este lugar que estaban pensando en qué van a hacer después del culto. there were people here in this place today that were thinking about what we were going to do after the service. Alábenle o no digan nada. Praise him or don't say anything. Personas que estaban pensando en el trabajo mañana. People that were thinking about their job tomorrow. Iglesia, hemos perdido la vista Church, we have lost our sights en la razón por la cual estamos aquí. in the reasons for why we're here. Here we go. No tiene que ver con nosotros. It doesn't have to do with us.
El problema es The problem is que muchos de nosotros llegamos pensando, that many of us come here thinking, ¿qué puede Dios hacer por mí? what can God do for me? En vez de pensar, ¿qué yo puedo hacer para el Señor? Instead of thinking, what can I do for God? Alábenle ahora. Praise Him now. Porque la realidad es, Because the reality is, si Él simplemente hubiera morido en la cruz del Calvario, if he, muerto en la cruz del Calvario, would have simply just died on the cross of si Calvary simplemente había muerto y 3 días después resucitar and resurrected 3 days later para darme la salvación, to give me salvation, para darme una eternidad con Él, to give me an eternity with eso Him, es simplemente razón para yo siempre abrir mi boca y adorar y bendecir al nombre de Dios. that is enough reason for me to always open my mouth and praise Him. Ya Él ha hecho He has done already más que suficiente more than enough para ser merecedor de mi alabanza. to be deserving of my Come on, praise, para ser merecedor de mi adoración, to be deserving of my worship, para ser merecedor de mi to energía, deserve my energies, para ser merecedor de mi to alabanza, deserve my para praise, ser merecedor de yo abrir mi boca to deserve me y opening my mouth contar las maravillas de Dios and to talk about the y wonders decir of cuán God grande es Él, and say how cuán great is our grande God, es Él, how great is cuán our God, grande es Él. how great is our Pero God. llegamos a la iglesia But we come to church buscando and we're looking recibir to y receive, no pensando en que hemos llegado para darle servicio and we're not a thinking Dios. that we've come here to give service unto God. Aún nuestra adoración Even in our worship es una adoración interesada. is an interested worship. Adoramos a Dios We worship God por lo que nosotros sentimos cuando adoramos a Dios. when we feel like worshiping God. Y cuando sentimos And when we feel el gozo, the joy, cuando sentimos la emoción, when we feel the emotion, entonces nos entregamos a la adoración. then we give ourselves into worship. Pero cuando llegamos y las cosas están malas, But when we come to church and things aren't going so cuando well, llegamos y tenemos problemas, when we come but there's problems, cuando llegamos y estamos en medio de crisis, when we come but we're in the middle of a crisis, cuando llegamos y hemos recibido reportes malos, when we come and we have bad reports, nuestra adoración como que se es cohibida. our worship is held back. Y la realidad es And the reality is que ese es el tiempo en que debemos de verdaderamente adorar a Dios. that is the time that we truly should be worshiping Porque en God. medio de mi situación, Because in the middle of my Él sigue situation, siendo Dios. He is still God. En medio de mi angustia, In the middle of my Él anguish, sigue siendo merecedor de He is alabanza. still worthy of En praise. medio de mi problema, In the middle of en my medio de mi problem, preocupación, in the middle of my worry, Él sigue siendo Rey soberano, still the sovereign Dios King. de amor, Padre eterno, y aún más tengo que abrir mi boca y adorarle, porque Él sigue siendo Dios. And even more should I open my mouth to praise Him because He is still God. Los israelitas The Israelites estaban fuera de su país por casi 70 años. were away from their land for almost 70 years. Y Dios And God los trae a su tierra. brings them back to their land. Ahora es tiempo para ellos construir el templo, Now it's time for them to construct the temple, servir y adorarle. to serve and worship Him. En el capítulo 6 And in chapter 6, vemos el mensaje de Salomón we see the message of Solomon y su oración de dedicación al templo, and his prayer of dedication for the del temple. templo. Y en capítulo 7 And in chapter 7, vemos la respuesta de Dios we see God's response a lo que sucedió en el capítulo 6. to what had happened in chapter 6. En el versículo 1 al 3 From verses 1 to 3, vemos algunos elementos we see some elements que tenemos que tener en nuestra iglesia. that we need to have in our church. Sin estas esenciales, Without these essentials, debemos de cerrar las puertas we should just close the doors. e irnos a la casa. We should just go home. El versículo 1 Verse 1 nos da el aspecto más importante de cualquier iglesia, gives us the most important aspect of any church, la presencia del Señor. the presence of God. Versículo 1 dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria de Jehová llenó la casa. Verse 1 reads, as soon as Solomon finished his prayer, fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices, and the glory of the Lord filled the temple. Cuando Salomón acabó de orar, When Solomon finished his prayer. entonces la pregunta es, ¿cuál era la oración de Salomón? So the question is, what was Solomon's prayer? Versículo 6 del 19 al 21. Chapter 6, verses 19 to 21.
Pero tú mirarás a la oración de tu siervo y a sus ruegos, Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste mi nombre estará allí. Escuchará la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo escucha el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando en este lugar hagan oración, escucha desde los cielos, desde el lugar de tu morada, escucha y perdona. Verses 19 to 21, yet have regard to the prayer of your servant and to his plea, O Lord my God, listening to the cry and to the prayer that your servant prays before you, that your eyes may be open day and night toward this house, the place where you have promised to set your name, that you may listen to the prayer that your servant offers towards this place, and listen to the pleas of your servant and of your people Israel when they pray toward this place, and listen from heaven your dwelling place, and when you hear, forgive. El templo no fue establecido The temple wasn't established con la intención de ser un lugar donde las personas, donde el pueblo de Dios podía venir a pasar tiempo. with the intention of having a place where the people of God can come and spend time. El templo no se creó The temple wasn't created con la intención de que el pueblo tuviera un lugar donde pudieran ir a socializar y a comer. with the intention of having a place where the people of God can socialize and eat. El templo no se construyó The temple was not constructed con la intención de ser un lugar donde podían hacer ritos y tener religión. with the intention to have a place where they can have rituals done. El templo se creó, The temple was created. el templo se edificó The temple was built up para ser morada de la presencia y la gloria de Dios. to be the place where the presence of God was. Era un lugar donde el pueblo podían suplicarle a Dios. It was a place where the people could come and speak to God, To ask of God. Yes. A adorarle, to worship a God, alabarle. to praise God. Y el lugar donde ellos podían tener un encuentro sobrenatural con la gloria, la gracia y el poder de Dios. And the place where they can have a supernatural encounter with the glory and the power of God. Este es el propósito de la casa. This is the purpose of the house. Es increíble para mí It is incredible for me que muchos de nosotros hemos perdido la vista that many of us have lost sight del enfoque and the focus y el deseo and the y desire la pasión and the y passion el propósito and the purpose de la casa de of what Dios. the house of God is. Yo llego todos los domingos a la casa de Dios I come every Sunday to the house of God, esperando tener un encuentro sobrenatural con la gloria y la presencia de Dios. expecting a supernatural encounter with the glory and the presence of God. Tenemos que llegar con la intención. We have to come with the intention. Tenemos que entrar con el propósito We have to come with the purpose. de que cada vez que yo entro a la casa de Dios, Every time that I come into the house of God, saldré transformado. I will leave transformed. Saldré renovado. I will leave renewed. Saldré apoderado. I will leave with new power. Saldré lleno de la presencia y la gloria y la mano de Dios. I will leave filled with the presence and the power Tiene of que ser God. el propósito. That has to be the purpose. Si yo entro no pensando y no esperando tener un encuentro con Dios, If I come in without wanting an experience with God, estoy perdiendo mi tiempo en este I lugar. am wasting time in this place. Porque este es el lugar donde debemos de tener un encuentro con la presencia de Dios. Because this is the place that we should be having an encounter with the presence of God. Alábenle. Praise Him. Salomón pidió Solomon asked la presencia de Dios for the presence of God. y Dios And God llegó. came. Tenemos ese mismo poder. We have that same power. Tenemos esa misma oportunidad. We have that same opportunity. Simplemente tenemos que enfocarnos en lo que Dios nos ha llamado a enfocarnos. We simply have to focus on what God has asked us to focus on. Pero simplemente porque Salomón pidió la presencia de Dios, Just because Solomon asked for the presence of God, no era garantía que Dios iba a aparecer. it wasn't a guarantee that God was going to show up. No podemos asumir We can't assume que cada vez que lleguemos a la casa de Dios, that every time that we come to the house of God, Dios va a estar ahí. God is going to be there. Hablando a la iglesia de Éfesos, Speaking to the church of Ephesus, a los Efesios, to the Ephesians, Jesús, Jesus. la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 2 versículo The 5, Bible says in the book of Revelations chapter 2 verse 5, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar.
Remember therefore from where you have fallen, repent and do the works you did at first. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place, unless you repent. Es triste decirlo, It's sad to say, pero yo creo que esto ha sucedido en muchas de nuestras iglesias. but I believe that this has happened in a lot of churches. He visitado iglesias I have visited churches donde durante el servicio me he preguntado, where during the service I've asked myself, ¿por qué esta gente se levantaron de la cama este día? why did people even get up from their bed today? He estado en servicios I have been in services en que yo he dicho, where I've said, si esta gente verdaderamente tuvieran un encuentro con Dios, if these people would truly have an encounter with God, ellos no sabrían qué hacer con ellos. they wouldn't even know what to do with it. ¿Cómo este pueblo How is it that this people experimentó el poder de Dios? experienced the power of God? No porque el templo era extravagante, Not because the temple was extravagant, no porque el templo era bello, not because the temple was beautiful, y este templo era las dos cosas. but this temple was those two things. Dios apareció God appeared simplemente por el hecho simply because of the act de que ellos llegaron con la intención de glorificar a Dios. that they came with the intention of glorifying God. Dios no va a estar con nosotros porque llegaron mucha gente. God is not going to be with us because a lot of people came. Dios no va a llegar al lugar porque hay música preciosa o profesional. God's not going to come to a place just because there's beautiful professional music. Dios no va a aparecer en este lugar porque damos a misiones. God's not going to show up just because we give offerings to missions. Dios no va a aparecer a este lugar porque tenemos programas. Nor because we have programs. Dios va a llegar a este lugar cuando nosotros llegamos buscando su presencia, centralizado en Él y porque estamos listos para adorarle. God is going to come to this place when we come with the intention and our focus centralized on Him. Porque la Biblia me dice a mí Because the Bible tells me que Dios habita that God en abides medio de la alabanza de su in pueblo. the midst of the praise of His people. Es decir, Which means que si yo verdaderamente llego con la intención de that adorarle, if I come with the intention of worshiping si Him yo llego con la intención de alabarle, and with the intention of si praising yo Him llego con la intención de buscar la presencia y la gloria de Dios, and with the intention of looking for the yo he presence of God, entrado en el lugar donde Dios mora. I have come into the Y place al where God entrar lives. a la morada, a la habitación de Dios, And coming into where God lives, Dios puede hacer cosas grandes. God can do whatever Dios He puede wants. manifestarse de una manera sobrenatural. God can do supernatural Pero great Dios things. se manifiesta de una manera sobrenatural. But God does that. Cuando yo entro en el ambiente de Dios, When I come into no His cuando yo atmosphere, espere que Dios aparezca en mi ambiente. not waiting for Him to come into Yo my he llegado atmosphere. para darle servicio y culto a Dios, I have come to give para service to darle God, gloria a Dios, to give glory to para God, olvidarme de todo lo demás to forget y everything else. simplemente exaltar su nombre. And simply exalt Cuando His yo me name. puedo perder en la alabanza, When I can come on, lose church. myself in Cuando worship, yo me puedo perder en la adoración, when I can get lost in my cuando yo praise, verdaderamente puedo decir tú eres santo, when I can say tú you are eres holy, santo, you are oh holy, tan santo, a you are pesar de holy. lo que me ha pasado esta semana, No matter what's tú gone on sigues siendo this santo, week, you are a still pesar de lo holy. que dice la chequera, No matter tú what my sigues checking siendo account says, santo, a you are pesar still de lo que holy. dijo el doctor, No matter tú what the sigues doctor siendo said, santo, you are a still pesar holy. de la situación en mi matrimonio, No matter tú what's sigues going on in my siendo marriage, santo, you are a still pesar de lo holy. que está sucediendo con mis hijos, No matter tú what's going on sigues with my siendo children, santo, you are still tú eres holy. santo, tú eres You are santo, holy. tú You are eres holy. santo, You tú are eres holy. santo. You are Dios holy. llega al lugar de esa God alabanza. will come to Y the place cuando of that llega worship. Dios, And la when God situación comes, cambia. the Cuando llega situation Dios, changes. las cosas tienen que Things cambiar. have to Buscar change. primeramente el reino de Seek Dios first y su the kingdom of justicia, God y todo and lo His demás se ha righteousness, dado and por everything añadidura. else ¿Cuántos will be pueden given alabar unto a you? Dios? How many can praise God? Cuando Salomón acabó de orar, After Solomon finishes his prayer, la Biblia dice que fuego, the Bible says that fire oh come on church, descendió del cielo came down from heaven y consumió el holocausto and consumed the burnt y offering los sacrificios, and the sacrifices. y la gloria de Dios And the glory of the Lord llenó la casa. filled the temple. Hallelujah. Jehová escuchó God heard la oración de Salomón the prayers of Solomon y del pueblo and of the people, y aceptó el templo. and He accepted their temple.
vino con toda su gloria He came with all of his y glory llenó la casa. and he filled that place. Esto no es la primera vez que eso sucede. This isn't the first time that happened, Tampoco es la última. nor was it the last time. Cuando Moisés dedicó el tabernáculo en el desierto, When Moses dedicated the tabernacle in the desert, Levítico capítulo 9, versículo 24, Leviticus 9:24, dice, salió fuego de la presencia de Jehová y consumió el holocausto de la grasa que estaban sobre el altar. Al ver esto, todos los del pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. and fire came out from before the Lord and consumed the burnt offering and the pieces of fat on the altar. And when all the people saw it, they shouted and fell on their faces. Dios hará lo mismo God will do the en el same aposento alto. in the upper room church. Si estamos aquí con nuestros corazones donde deben de estar, If we are here with our hearts in the right y place, si llegamos con los motivos correctos, and if we come with the right motives, Dios revelará su presencia de una manera especial. God will reveal his presence in a special way. Muchas personas preguntan Many people ask o comentan or they comment acerca de los héroes de la fe about the heroes of the faith y el poder que ellos tenían en sus vidas. and the power that they had in their lives. Un pastor bien conocido, A very well-known pastor que yo he seguido su ministerio, me encanta escucharle who I hablar y follow his enseñar. ministry. I love hearing him speak. El pastor Adrian Rogers His name is Pastor Adrian Rogers. dijo una vez, Said once, Dios estaba con Noé, God was with Noah. Dios estaba con Moisés, God was with Moses. Dios estaba con Elías, God was with Elijah. Dios estaba con el rey David. God was with King David. Pero cuán mejor estamos nosotros, But we are better off que Dios no está con nosotros, that God is not with us, sino que Dios está en nosotros. because God is in us. ¿Por qué que no escuchamos Why is it that we don't hear de los servicios llenos del Espíritu about que spirit cambian vidas? about spirit-filled Donde hay services milagros. where miracles are changing lives? Nosotros hemos cambiado. It's because we've changed. Nuestra adoración ha cambiado. Our worship has changed. Nuestra dedicación ha cambiado. Our dedication has changed. Nuestra pasión ha Our cambiado. passion has changed. Malaquías 3:6. Malachi, chapter 3, verse Él 6. dice, porque yo Jehová no cambio. It says, I God, do not change. Hebreos 13:8. Hebrews 13:8. Jesucristo dice, yo soy el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Jesus says, I am the same today, forever, today, yesterday, today, and for all the ages. Cuando entremos en la presencia de Dios, When we enter into the presence of God, hemos de experimentar el poder de Dios. we will experiment the presence of God, the power of God. El versículo 2 del capítulo 7 de Segunda de Crónicas dice, 2 Chronicles chapter 7, verse 2 says, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová la había llenado. and the priests could not enter the house of the Lord because the glory of the Lord filled the Lord's house. En el mismo libro, capítulo 5, versículo 14, dice, no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. In the same book, chapter 5, verse 14 says, so the priests could not stand to minister because of the cloud, for the glory of the Lord filled the house. Fíjese que los sacerdotes no podían ni ministrar Notice that the priests couldn't even minister por resultado de la grandeza, la presencia y la reverencia a la gloria de Dios. because of the results of the power and the reverence towards the glory of God. No podemos imaginarlos. We cannot even imagine Las cosas grandes que vamos a experimentar en nuestras the vidas great things that we are going to experience in our como lives resultado del poder de Dios. as the result of the power of God. Pero para recibir y experimentar el poder de Dios, But in order to receive and experience the power of God, tenemos que estar en la presencia de Dios. we need to be in the presence of Y la God. presencia de Dios se encuentra en medio de la And adoración. the presence of God is found in worship. D.L. Moody, D.L. Moody, uno de los gran evangelistas, pastores, teólogos, one of the great evangelists, pastors, and theologians, dice una historia. said a story. Dijo, en el 1871, In 1861, 71, el Espíritu conmovió a dos ancianas de su congregación orar por él. the Spirit moved two elderly women in his church to pray for him. Y se le parecía y a veces hasta lo distraían. And they were kind of distracting him at times Porque ellas se sentaban en el mismo frente de la iglesia. because they sat right in the front of the church. Y mientras él predicaba, And while he preached, ellas oraban por él. they were praying for him.
Y él les preguntó acerca de su oración. And he asked them once about their prayer. Y ellos le informaron a él que él necesitaba el poder del Espíritu de Dios. And they informed him that he needed the power of God. Imagínense Imagine ir donde el pastor y decirle al pastor eso. going up to the pastor and telling him that. Y al principio él estaba satisfecho que él estaba bien. And in the beginning, he was satisfied that he was okay. Pero la persistencia de estas ancianas But because of the persistence of these women, lo llevó a él a reunirse con ellas para orar con ellas. got him to meet with them, to pray with them. Y ellas derramaban de sus corazones, And they poured out their hearts, pidiéndole a Dios que llenara a su siervo con su espíritu. asking God to fill this servant with his spirit. Y desde ese día, And from that day, D.L. Moody dijo que una hambre D.L. Moody says that there was a hunger para la presencia de Dios lo agarró. for the presence of God that came about him. Después de un tiempo, After some time, la Biblia dice que, no, la Biblia no dice, él dijo, after some time, he says que él estaba en agonía, that he was in agony, orando y buscando la promesa de Dios. praying and seeking for the promises of God. Con lágrimas, él oraba simplemente pidiéndole a Dios el Espíritu Santo. And he would be in tears praying and asking God for the Holy Spirit. No mucho tiempo después, Not so much time after that, él estaba pasando por Nueva York he was going through New York y Dios escuchó su oración. and God heard his prayer. Él caminaba por la calle He walked through the streets hablando con Dios speaking with God. y él dijo que la presencia de Dios cayó sobre And él he says that the presence of God fell y on se le him reveló a él. and revealed himself there. Y él tuvo que correr al hogar del amigo que él tenía que vivía más cerca de donde él estaba And then he had to run to the closest friend that he had para pedir un cuarto y cerrarse en el cuarto. to ask to have a room so he can be Y closed. hora tras hora, él dice que él estuvo lleno y envuelto en la presencia de Dios. Closed off so that he can be alone in the presence of Y God. tan fuerte era la mano de Dios sobre él, And the hand of God was so powerful on que él le him pidió a Dios que deteniera su mano, that he asked God to hold back his porque él hand estaba tan cubierto de la presencia de Dios, because he was feeling the presence of God so que much sentía que él se iba a morir. that he felt that he was going to die. Se fue lleno de la presencia y del gozo del He Señor. left that room filled with the presence and the power of Y God. déjame decirle And algo. let me tell you something. Lo que él experimentó en ese What he momento experienced in that es moment algo que cada uno de nosotros podemos experimentar. is something that every one of us can Lo experiment. que debemos de sacar de la historia de D.L. Moody What we should take from this story es la realización de que si no sentimos el poder y la presencia de Dios en nuestro diario vivir, is the realization that if we don't feel the power of God in our daily falta lives, algo en nuestras vidas. something is missing in our Y lives. tenemos que estar dispuestos a hacer los cambios necesarios And we have to be willing to make the necessary para que changes podamos entrar en la presencia de to Dios, enter into the presence of God, para poder sentir el poder de Dios to be able to feel the power of God que llena y cambia nuestras that is vidas. going to fill and change our lives. Alabanza Worship es lo que viene después. is what comes after that. Miremos el versículo 3. Look at verse 3. Ya estamos para terminar. If the And we're worship getting- team can come back. We're getting ready to finish. El motivo de su alabanza. The reason for their worship. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Dios, a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. When all the people of Israel saw the fire come down and the glory of the Lord on the temple, they bowed down with their faces to the ground on the pavement and worshipped and gave thanks to the Lord, saying, for he is good, for his steadfast love endures forever. Se postraron sobre sus rostros y adoraron. They bowed down with their faces to the ground Hay muchos ejemplos de las personas postrarse ante la presencia de and Dios. worship. There's many examples of people prostrating before the presence of God. En Mateo capítulo 2, los reyes magos se postraron y adoraron. In Matthew chapter 2, the wise men came before Jesus and they worshiped him. En Marcos capítulo 5, la mujer del flujo de sangre se postró ante él temblando.
In Mark chapter 5, the woman with the needing of healing, Issue of blood. the issue with blood, fell before him and worshipped. En Lucas capítulo 8, En Lu- Jairo se cayó a los pies de Jesús, se postró y le pidió que sanara a su hija. In Luke chapter 8, we see Jairo bowing before him and asking God to heal his daughter. Saúl cayó temblando y atónico cuando vio a Jesús camino a Damasco en Hechos capítulo 9. In Acts chapter 9, Saul fell without being able to speak when he saw Jesus on the way to Damascus. Iglesia, hasta los espíritus impuros Even the impure spirits, se church, postran ante él. bow before him. En Marcos capítulo 3, versículo 11. In Mark chapter 3, verse Dice 11, que los espíritus impuros al verlo se postraban delante de él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. in Mark 3:11, it says that the impure spirits bowed before him and shouted, "You are the true God." Juan, John, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 8, in Revelations 2:28, at the end of the book, al final del libro, dice que él se postró says that he worshipped, he para bowed down adorarle. to worship him. Iglesia, tarde o temprano, Sooner or later, church, todos everyone hemos de postrarnos ante la presencia de Dios. will bow down before the presence of God. Romanos capítulo 14, versículo 11 me dice, Romans 14:11 tells me, pues escrito está, for it is written, vivo yo, dice el Señor, I que- live, says the Lord, que ante mí se doblará toda rodilla y That toda lengua confesará a Dios. that as I live, says the Lord, every knee shall bow to me and every tongue shall confess to God. Hay algo de estar en la presencia de Dios There is something about being in the presence of God que nos cubre, that fills us, that overwhelms us, que nos trae a postrarnos ante tu presencia. that causes us to fall before his presence. Por su presencia se postraron. Because of his presence, they bowed down. Pero ¿por qué ellos lo adoraron? But why is it that they worshiped him? ¿Por qué ellos le alabaron? Why is it that they praised him? Porque ellos dijeron, Because they said, Él es bueno you are good, y su misericordia and your mercy para siempre. endures forever. Se postraron sobre sus rostros They got before them, they worshipped on their faces. en el pavimento y adoraron. On the pavement, they worshipped. Estas personas estaban verdaderamente en el lugar de adoración. These people were truly in the place of worship. Se humillaron They humbled themselves y entraron en la presencia de Dios. and they entered into the presence of God. Dice que adoraron It says that they worshipped y le alabaron. and they praised. En este año vamos a dar un estudio acerca de las palabras hebreas de alabanza, This year we're going to give a study about the words, the Greek words for praise, the Hebrew the words. Hebrew words for praise. Pero vamos a hablar acerca de las dos palabras que se usan en este But pasaje. let's talk about these two words here. Adoración Worship usa la palabra shokó, is found with the word shakah, que dice inclinarse, aquearse, agacharse o doblarse. which means to bow down, to incline. Y alabanza usa la palabra yadá, And the word for praise or thanks is jadah, que quiere decir extendiendo los brazos y levantando sus manos, alabando al Señor. which means extending your arms and raising your hands unto the Lord. Iglesia, no estoy aquí para decirle cómo adorar a Dios, Church, I'm not here to tell you how to worship God, pero le estoy diciendo que tienes que adorar a Dios. but I'm telling you that you must worship God. Hay muchas maneras que las personas pueden expresar su adoración, There are many ways that someone can express their worship, pero le voy a decir que si verdaderamente vas a adorar a Dios, but I'm going to tell you that if you're truly going to worship God, tenemos que hacerlo como nuestro único enfoque en el momento de adoración. we have to make sure that that's our only focus in the moment of worship. Iglesia, tenemos una bendición, Church, we have a blessing que lo más que hay aquí es espacio. that we have so much room here. Si tienes que correr, If you have to run, ponte a correr. run. Si tienes que danzar, If you have to dance, ponte a danzar. dance. Si tienes que caerte y postrarte ante la presencia de Dios, If you have to fall before the presence of God, póstrate ante la presencia de Dios. get on your knees and Hay prostrate before God. libertad en la casa de Dios. Freedom in the house of Hay God. libertad en la casa There de is Dios. freedom in the house of Hay God. libertad en la casa de There is Dios. freedom in the house Hay of God. libertad en la casa There de is freedom in Dios. the house of Hay God. libertad en la casa There de is
is Dios. freedom in the house of No te God. digo cómo adorarle. I'm not telling you how to Pero, worship. iglesia, adórale. But church, worship Him. Adórale. Worship En la Him. adoración está tu milagro. In your worship en la is your adoración miracle. está tu bendición. In your worship en la you'll find your adoración blessing. está tu provisión. That's where you'll find your En la provision. adoración está el mover de Dios para ti. In your worship is the En la power of God adoración for you. está la respuesta de tu petición. In your worship is the Adórale, answer to your petition. Adórale, Worship Him. adórale. Worship Him. Vamos a estar de pie Worship hacia Him. Church, adorar a let's stand Dios. to our feet. Let's worship God. Hallelujah, hallelujah. Te